Hola amigos de YouTube. En esta ocasión quiero enseñarles cómo registrar datos en una tabla, en un historial, pero de modo descendente. Quizá ya sepan cómo registrar datos en otra hoja del mismo libro, pero tal vez no de una manera descendente. Hay muchos que quizás han enseñado a registrar datos, pero queda, digamos, en orden ascendente, queda la información. Y vamos a aprender entonces cómo se ingresan datos de modo descendente. Vamos a ello. Muy bien, tenemos aquí un ejemplo de una información que yo quisiera registrar día con día. Tenemos la fecha y tenemos estos datos por aquí que queremos registrar. Muy bien, como pueden observar, aquí tengo yo una hoja llamada historial. En esta hoja quiero que se vayan registrando los datos día con día, según su fecha. Entonces les voy a mostrar. Al yo darle registrar, se me van a registrar los datos de manera descendente. Y como pueden ver, también aquí hay un cuadro de diálogo que me dice sus datos han sido registrados. Todo esto les voy a enseñar. Miren, ya está estos datos registrados. Les voy a mostrar de nuevo cambiando algunos valores. Miren, se registró de manera descendente. Entonces esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. Muy bien, primero creemos un botón que se llame registrar o ingresar datos como ustedes quieran. Entonces a este botón yo le voy a asignar una macro, que esa macro es fácil de crear. Aquí tenemos otra hoja de ejemplo donde vamos a crear algunos datos. Y aquí esta tabla ustedes la pueden modificar como ustedes gusten, darle color, tamaño, etcétera. Pero lo que nos interesa es el registro de los datos. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo donde me registró unos datos. Ya verán. Aquí ya cambié valores, entonces le voy a dar clic. Y miren que con lo que pasó me sustituyó los datos. Porque la macro hay que modificarla. Entonces vamos a hacer esta macro desde cero por si alguien no la sabe hacer. Lo vamos a hacer. Muy bien. La macro que de ejemplo pues se llama macro 1. Entonces esta macro es la que nosotros vamos a modificar. Entonces, ¿cómo crear una macro sencilla de registrar datos en otra hoja? Bueno, solo tengo que irme a revisar vista a vista. Entonces aquí le doy en grabar macros. Entonces voy a seguir una serie de pasos y estos quedarán registrados en esta macro. Y después al asignarle esa macro a X botón, me va a estar realizando esas acciones que yo hago en este momento manualmente automáticamente. Y le vamos a llamar macro 2. Ahí le pueden cambiar el nombre como ustedes gustan, darle una descripción. Muy bien, entonces voy a darle copiar
y por acá voy a ir, le voy a dar pegar como valores, y en este momento yo voy a modificar esa celda que quede como fecha corta. ¿Por qué hago esto? Porque si yo solamente le doy copiar en números o en valores, entonces me van a quedar otros valores, y por eso tengo que estar modificando cada celda cada vez que yo voy a registrar esos datos. Entonces esta es la orden que yo le voy a dar al macros para que el macro lo esté haciendo automáticamente cada vez que yo quiera copiar valores en esta celda. Así yo cuando yo copie un valor en una celda por aquí, entonces este valor me va a salir como fecha. Y lo mismo haré con las otras celdas que voy a registrar. Horas de operación. Lo mismo, copiar y pegar. Aquí si quieren pueden cambiarlo a número, o si no pueden dejarlo ahí como ustedes gusten, ya que eso no, con eso no hay mucho problema. Ahora pues vamos a esta eficiencia. Esta sí la vamos a dejar como porcentaje. Y por acá las horas ganadas. Aquí con esta tablita estamos calculando una eficiencia de una célula de producción en una empresa. Siempre le doy pegar en números o en valores porque no quiero que se me peguen fórmulas. Es muy importante tener eso en cuenta. Muy bien, listo. Entonces ahora fácilmente pues me puedo ir por acá y terminar lo que es mi macro. Después solo va a restar modificar con alguna formulita que les voy a mostrar para que se puedan registrar los datos de manera descendente. Y vamos a ello. Entonces ya tenemos nosotros este cuadro de aquí con la fórmula que yo les dije. Entonces vamos a verificarla y esta misma fórmula es la que vamos a asignar allá. Como pueden ver, aquí ya me sale el cuadro donde tengo todo lo que es la programación de ese botón. Entonces el botón se llama registrar macro, registrar los datos en un historial. Esta es la descripción. Entonces, como pueden ver, aquí empieza seleccionando el rango que yo voy a copiar, que es lo mismo que estoy haciendo en esta hoja de aquí de cálculo de eficiencia. De ahí selecciono la hoja en la cual yo voy a registrar los datos. En este caso fue historial. Entonces aquí empieza la formulita que le vamos a agregar a la macros. Como pueden ver, aquí yo le doy la orden de que seleccione toda una columna y que cuente todas sus filas. Entonces, ¿qué va a pasar con esta fórmula? Me va a llevar a la última fila de la hoja. De ahí, con esta otra fórmula, le estoy indicando que me lleve hacia el último registro que hay en esa hoja. De ahí, con esta orden de aquí, le digo que se baje una fila. Entonces, como podemos ver, con esta pequeña fórmula nosotros, al darle registrar datos, entonces el sistema va a buscar la última fila que está registrada y de ahí se va a bajar
una fila para que podamos registrar los datos ahí, que es lo que sigue a continuación. Entonces ahí donde en esa fila que se bajó, ahí es donde yo voy a registrar los datos que yo quiero pegar. Miren qué interesante. Entonces, y esto mismo yo lo voy a hacer con cada una de las diferentes, con cada una de las diferentes informaciones que yo quiero registrar. Como pueden ver, aquí también yo seleccioné la otra celda donde está la otra información que quiero grabar, y pues relativamente voy a estar cambiando lo que son algunas informaciones, como ser la columna donde se va a grabar, etcétera. Entonces, esto es lo que vamos a nosotros copiar o pegar en aquella otras formulitas donde registramos los datos anteriormente. Vamos a empezar desde acá. Entonces esta programación, como ustedes pueden ver, lo tienen que hacer de manera manual. Difícilmente se podrá hacer de una manera automática, así como grabamos el primer macro. Entonces por eso tenemos que programar esto de esta manera manual. Muy bien, entonces esta información, como ustedes pueden ver, la vamos a copiar en el otro macros. Muy bien, desde acá hasta acá nada más. Entonces esto lo podemos cerrar. Ahora, ¿cómo lo podemos buscar fácilmente el otro registro? Como pueden ver, aquí tengo yo módulo 155. Entonces lo último que creé es el módulo 156, que tiene que ser el macro que recientemente acabo de grabar. No aparece aquí. Bueno, lo voy a buscar de otra manera. Entonces tenemos aquí siempre en vista, vamos aquí a macros y ver macros. Recordarán que es el macros 2, entonces le vamos a dar a modificar y vamos a ver si era módulo 1. Miren, como pueden ver. Entonces esta es la programación de este macro. En esta parte de aquí hay algunas cosas que las voy a cambiar, como por ejemplo esto ya no lo necesito. Porque aquí es en donde yo les estoy indicando que en la hoja 1 me va a grabar en la celda A2. Entonces esto lo voy a cambiar por aquella información que les di en el anterior macro. Miren, entonces me va a seleccionar la columna A y va a ser ese mismo procedimiento que les enseñé hace un momento. Y aquí es donde me va a pegar mi información. Entonces esta misma información la voy a copiar acá en este lado de acá, y aquí solo le voy a cambiar la columna, le voy a poner la B. Esto tiene que ir un poquito más acá. Muy bien. Y lo mismo vamos a hacer aquí. Siempre cambiándole la columna C. Y por aquí también.
control B, control B. Listo. Creo que me falta uno. No, ya estamos bien. Entonces, también puedo darle una orden de que me diga, que me dé un cuadro de diálogo donde yo pueda asegurarme que ya se registraron los datos. Entonces a eso pues vamos a ponerle aquí MSG Box. Listo. Entonces ya podemos darle guardar y la macro 2 va a quedar esa configuración. Cerramos esto y a este le podemos asignar esa macro 2. Entonces al darle clic me tiene que registrar los datos en la hoja 1. Miren, sus datos han sido registrados correctamente. Vamos a ver, y aquí está. Miren qué bonito. Ahora vamos a hacer lo mismo con otros datos. Entonces se cambió lo que es la eficiencia y las horas reales y las horas ganadas. Vamos a darle. Ok, gracias. Vamos a ver. Aquí está. Listo. Entonces, espero que les haya sido de mucha ayuda este video y pues denle like, ¿verdad? Y compartan para que muchos otros también tengan este conocimiento. Bendiciones.